Entonces, le voy a tratar de como de extraer los conceptos que me interesan que queden muy claros. Yo desconozco un poquito el semillero, o sea, que ¿ustedes son de qué semestre? Aquí, pues en este momento hay de varios semestres, Doc, pero principalmente son de quinto y sexto semestre. De quinto y sexto. No han rotado por cirugía todavía. No, señor. Vale, no importa, es simplemente como para saber qué tanto profundizo. Entonces, miren, este concepto, primero, o sea, ¿de dónde viene la palabra mitral? Me imagino que todos saben que viene de este sombrerito que usan los obispos. A alguien románticamente se le ocurrió que la forma de la mitral se parece a la forma del sombrero de los obispos y por eso le pusieron ese nombre. El concepto más importante es esto: para que la válvula funcione bien, depende, eso no es una válvula, es un complejo. Y el complejo incluye el anillo, la válvula, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y el ventrículo. ¿Vale? Entonces, con cada ciclo cardíaco, en este gráfico de la izquierda, lamentablemente no se mueve el corazoncito, pero eso debe funcionar sincrónicamente. El ventrículo, músculo papilar, cuerda, válvula y anillo. ¿Qué pasa en insuficiencia mitral? Que este mecanismo de cierre, el mecanismo de cierre se pierde por afección a cualquier nivel de estos, del ventrículo, del músculo, de la cuerda, de la válvula o del anillo. Puede haber daño en cualquiera de los niveles. Y si se daña, entonces se pierde la coaptación aquí central. ¿Y qué pasa? En cada sístole la sangre se va a regresar, que es lo que aquí a la derecha tratamos de esquematizar. En la sístole, en vez de cerrarse, la sangre se regresa hacia la aurícula. ¿Cuál es la consecuencia hemodinámica de esto? La aurícula, donde aquí donde sale el número 2, la aurícula empieza a agrandarse. Si esa regurgitación es crónica, le da tiempo a que la aurícula lentamente se vaya aumentando de tamaño y se vaya acoplando a los cambios hemodinámicos. Llega un momento en el cual la aurícula llega a su máxima capacidad de distensión. Cuando llega a esa máxima capacidad de distensión, la presión de la aurícula, la presión se aumenta muchísimo y esa presión se transmite retrogradamente. Recuerden que a la aurícula llegan las venas pulmonares. Entonces, la presión elevada de la aurícula se transmite en retrógrada hacia las venas pulmonares, es decir, va a haber hipertensión postcapilar. ¿Cómo se traduce eso entonces? Esto en últimas, ya en un grado muy, muy, muy avanzado, esa presión postcapilar va a terminar afectando todo el circuito de la arteria pulmonar. Y en últimas, ya tardíamente, se va a presentar hipertensión pulmonar, que es de tipo postcapilar. Postcapilar, ¿por qué? Porque lo que está afectando es acá el lado izquierdo del corazón. En estadios ya demasiado avanzados de la enfermedad, esa hipertensión pulmonar termina afectando el lado derecho del corazón. Recuerden que del lado derecho está la válvula tricúspide, entonces un paciente que comenzó con una patología del lado izquierdo, como es la válvula mitral, puede terminar dañando la válvula del lado derecho. Entonces, ¿qué enfermedades nos pueden dar eso? Son muchas las enfermedades. Por ejemplo, la endocarditis, la ruptura de cuerdas, como en este caso, la elongación de cuerdas, las endocarditis. Entonces, cualquier enfermedad que afecte cualquiera de los componentes puede alterar la coaptación de la válvula mitral. La mayoría de las causas, entonces, hay dos tipos de insuficiencia mitral. Una insuficiencia mitral primaria, que es la que de forma primaria afecta la válvula, y una insuficiencia mitral secundaria. La insuficiencia mitral primaria, en la mayoría de los casos es mixomatosa. Esta estadística, digamos que antes estaba inversa. Aquí en Colombia y en los países latinoamericanos había mucha fiebre reumática que dañaba primariamente la válvula. En los países del primer mundo, Estados Unidos y países del primer mundo, la etiología más frecuente es un daño del tejido por una afección del colágeno de la válvula, una afección que produce una enfermedad que se llama mixomatosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido de la válvula es muy, muy elástico y se van elongando, se van como estirando y se terminan dañando tanto las valvas como las cuerdas. Hoy por hoy la proporción es esta: 70% mixomatosa, 25% de tipo reumático. Fíjense que ahí está el 85% de las causas de insuficiencia mitral.
Las causas menos frecuentes, entonces, son estas que están acá: ruptura de cuerda, anomalías congénitas, fibrosis endomiocárdica. Esto en cuanto a la etiología primaria. Hay veces que la válvula está perfecta y lo que se daña es el ventrículo. Entonces, por ejemplo, una cardiopatía dilatada, por ejemplo, un infarto de miocardio. Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahorita para que vayan entendiendo. Estas son, por ejemplo, aquí a la izquierda, una enfermedad mixomatosa en la cual el tejido colágeno de la válvula se daña y la válvula se vuelve completamente redundante y pierde la capacidad de coaptación. Es decir, ya la válvula anterior no pega bien con la posterior. Y aquí, esto es una de etiología de tipo primario porque afecta primariamente la válvula. A la derecha está lo que uno observa en un infarto del miocardio. En el infarto se necrosó el músculo papilar y al necrosarse se rompe y al romperse pues ya la válvula pierde sustento y esto no es una enfermedad valvular primaria, sino que es una afección secundaria. Desde el punto de vista, eso también es súper importante que lo tengan claro, que desde el punto de vista cronológico, la insuficiencia mitral puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es terriblemente catastrófica. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda no se ha acoplado a la insuficiencia. Entonces, por ejemplo, si el paciente súbitamente se le rompen las cuerdas, o hace una endocarditis y se rompe la válvula, o hace un infarto o un trauma, y tiene esa insuficiencia mitral, si la insuficiencia mitral es severa, ¿qué encuentra? Una aurícula izquierda chiquitica, no complaciente, que no tolera bien esa sobrecarga de volumen. Ese aumento súbito de la presión rápidamente se transmite al resto de la arteria del árbol pulmonar y va a producir edema pulmonar agudo. Por otro lado, cuando la insuficiencia es crónica, entonces es lo que les explicaba antes, lentamente esa regurgitación hace que la aurícula se vaya agrandando y vaya acomodando esa sobrecarga de volumen. Entonces el aumento de presiones es lento y progresivo. Entonces, en la insuficiencia crónica, durante mucho tiempo, durante muchísimos años, no hacen síntomas y cuando empiezan a aparecer los síntomas, estos son insidiosos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor, perfecto. Ok. Estas son algunas fotos simplemente para que entiendan un poco. Fíjense aquí, aquí, esto es un paciente real de la clínica. Esta es la válvula mitral. Miren un enorme agujero, ¿lo ven ahí? Un enorme agujero por endocarditis. Eso se rompió súbitamente. ¿Qué pasó? Que la sangre se le regresa, encuentra una aurícula izquierda chiquitica, entonces ese paciente estaba críticamente enfermo en edema de pulmón producto de una válvula rota. Y este es el otro extremo. El otro extremo de la enfermedad, hay dos enfermedades que pueden dar esto. Uno es la cardiopatía dilatada y el otro es la enfermedad isquémica, la enfermedad coronaria isquémica. ¿Qué pasa en estos dos tipos de enfermedades? Fíjense que en la cardiopatía dilatada el corazón cada vez está más dilatado, entonces los músculos papilares, el corazón pierde su forma de cono, una forma como tipo cono, y se vuelve esférico. Se vuelve como aquí el gráfico de la derecha, que es con un corazón completamente esférico. Esa esfericidad tracciona, hace que estos músculos se vayan hacia los lados y hacia abajo. Y esto es como la carpa de un circo. Al hacer eso, la valva se siente jaloneada por estas cuerditas tendinosas y al jalonearse no permite que coapte, entonces va a presentarse un chorro de regurgitación. Entonces, fíjese, el agrandamiento del ventrículo, o sea, una patología primaria del ventrículo, termina afectando la válvula. Esto se llama tenting. Tenting es un jaloneamiento, una tracción de las cuerdas tendinosas sobre la válvula que hace que no se coapte. Esa es una posibilidad cuando hay cardiopatía dilatada de origen no isquémico. También la otra posibilidad es en la cardiopatía dilatada de origen isquémico, que esa es inclusive peor, porque como ocurre fibrosis de todo esto, si se infartan los músculos papilares, estos se fibrosan y se ponen gruesos y traccionan la valvulita y ocurre exactamente lo mismo. Entonces, al traccionar la válvula, no deja que ésta se coapte y si bien la válvula está sana, el mecanismo de coaptación se pierde y viene lo que se llama insuficiencia mitral funcional o insuficiencia mitral isquémica. Entonces, desde el punto de vista de clasificación, fíjense que ya llevamos dos clasificaciones. Puede ser aguda, que es terrible, o crónica, que es insidiosa, y puede ser una insuficiencia mitral
primaria, que es la que afecta a la válvula, o funcional, cuando es consecuencia de dilatación del ventrículo. Es lo que le acabo de decir. Esto resume aguda o crónica, primaria o funcional. ¿Qué nos falta? Aclarar la severidad, o sea, qué tan severa es y cómo es el estadio clínico. Vamos a ir paso por paso para que eso se entienda. Entonces, los síntomas, no voy a entrar mucho en eso, me imagino que lo ven en la parte de cardiología, pero son síntomas que son en general insidiosos. Es decir, no es una enfermedad que se caracterice inicialmente por tener muchos síntomas. De hecho, si la insuficiencia es leve o moderada, puede ser perfectamente asintomática. Inclusive una insuficiencia severa crónica puede ser asintomática. Los síntomas son disnea y fatigabilidad y ya tardíamente falla derecha. Como la válvula no coapta, ¿qué pasa? El primer ruido se disminuye y hay un soplo sistólico apical. Eso en cuanto a la parte de etiología y un poco la fisiología. Ahora, quiero que repasemos un poco los conceptos antes de entrar en las indicaciones quirúrgicas. Quiero que entiendan un poquito los conceptos de anatomía aplicada. No es anatomía de textil, Talía, sino anatomía quirúrgica aplicada, ¿vale? Entonces, nuevamente este concepto es un complejo que implica la continuidad entre el ventrículo, el músculo papilar, la cuerda tendinosa, la válvula y el anillo. Si uno entiende que eso funciona como complejo, que es esto de acá, esta es la vista real, así vemos los cirujanos la válvula mitral cuando la exponemos. Entonces, si uno entiende que eso es un complejo, pues va a entender un poquito más por qué la cirugía y cómo funciona la cirugía. Desde el punto de vista de anatomía, hay varias cosas importantes. Primero, el anillo fibroso. El anillo fibroso es una estructura de tejido conectivo que uno no la ve, pero está más o menos unos 2 a 3 milímetros rodeando toda la válvula mitral. Entonces la rodea todita. Pero hay dos sitios, aquí y acá, donde se condensa ese tejido colágeno y eso se llama el trígono fibroso. Entonces como un espesamiento de tejido colágeno anterolateral y posteromedial. Eso se llama el trígono fibroso. Esta parte de acá, la parte anterior, o sea, la válvula anterior, toda la parte anterior se comunica con la válvula aórtica. O sea, esto es válvula aórtica y esto es válvula mitral. Entonces, aquí hay una cosa que se llama continuidad mitroaórtica y esta es una cortinilla fibrosa, una cortina mitroaórtica, que es la continuidad fibrosa entre la válvula aórtica y la válvula mitral. Y toda la parte posterior, en toda la parte posterior está lo que les decía, el anillo fibroso del corazón. Esto ya lo vimos, el trígono fibroso que es anterolateral y posteromedial. Y el anillo fibroso realmente uno como cirujano no lo ve, pero sabemos que está a 3 milímetros y eso se siente cuando uno está operando. La otra cosa importante del anillo es que el anillo no es plano, no es una estructura completamente plana, sino que en los estudios de tomografía dinámica, que se ha demostrado que tiene puntos más altos. El punto más alto está en la parte media de la valva anterior y en la parte media de la valva posterior, y tiene dos puntos más bajos, que son a nivel de los trígonos del anterolateral y del posteromedial. Y eso hace que cuando se reconstruye en tomografía, una reconstrucción tridimensional, tenga esta forma que también románticamente se le dice forma de silla de montar, saddle shape. Entonces, esta forma, fíjense que una forma que no es plana, sino así tridimensional, ha sido utilizada para la fabricación de los anillos de anuloplastia. Ahorita vamos a entender eso. Este concepto es importante, entender que no es plano y que esto es una cuestión dinámica. Es decir, el anillo no tiene una dimensión fija, sino que en sístole es mucho más pequeño que en diástole. Además de eso, están las valvas propiamente dichas, una valva anterior y una valva posterior. La valva anterior, aunque uno la ve grandísima, se ve muy grande, solamente cubre un tercio de la circunferencia. La valva posterior se ve más pequeña, pero realmente cubre dos tercios de la circunferencia. Y cuando las válvulas coaptan, en la línea de coaptación, el sitio donde se unen es este que les estoy señalando, ese sitio debe ser mínimo entre 7 y 9 milímetros para que la sangre no se regrese. Si esa cantidad de tejido que coapta se disminuye, pues la posibilidad de una insuficiencia mitral se presenta. Esto es importante en el momento en que uno intenta hacer plastia mitral.
perdón, en esta valva posterior, fíjense estas dos cositas que hay acá, son dos hendiduras o dos clefts. Fíjense, uno y dos, eso es muy, muy constante. Esos clefts hacen que esa válvula se divida en tres festones, uno, dos y tres. Y como son posteriores, entonces se llamó P1, P2 y P3. Y así esa es la nomenclatura en cirugía. P1, P2, P3. Y al que quede enfrente de cada festón posterior se llama A1, A2 y A3. Eso es importante que se lo aprendan porque cuando reportan los ecocardiogramas le reportan si hay una insuficiencia, en qué segmento queda. Entonces, por ejemplo, le dicen insuficiencia mitral severa entre A2P2, A1P1 o A3P3. Entonces, es súper importante aprenderse esto de los festones. Y además de eso, tenemos dos, bueno, aquí está el festón P2, es el más grande. Fíjense que aquí, esta es una ampliación del P2. Este es el que más se afecta por la patología, es el que más se elonga, el que más se rompe y el más fácil de arreglar en cirugía. Entonces, este es súper importante que lo conozcamos. Y aquí les recalco, la zona de coaptación tiene que ser mínimo de 7 a 9 a 9 milímetros. La distancia desde el borde de aquí hasta donde coapta es más o menos 15 milímetros. Todo esto porque es importante, porque acuérdense que cuando esta válvula abre, se va hacia abajo, se va hacia allá. Y aquí está la válvula aórtica, o sea, si yo tengo problemas en esta válvula, puede obstruir, puede repercutir en la válvula aórtica. Además del anillo de las valvas están estas estructuras acá, que es como la bisagra o comisura. El sitio donde se une la valva anterior con la valva posterior se llama comisura. Comisura anterolateral y comisura posteromedial. Esas comisuras, cuando uno las mira por dentro, tienen habitualmente un montón de cuerditas. Si esas cuerditas se elongan, allí puede ser causa de insuficiencia mitral y hay técnicas quirúrgicas para arreglar ese tipo de insuficiencia. La siguiente estructura son los músculos papilares que son anatómicamente muy variables. Tienen todas estas formas. Aquí se clasifican 1, 2, 3, 4, 5, que no me interesa repasarlas. Simplemente decirles que hay mucha variabilidad anatómica, pero lo que sí es constante son los dos grupos. Hay un grupo que es anterolateral y otro grupo que es postero inferior, y de allí se generan cuerdas tendinosas. Analizarlo bien es súper importante cuando uno va a hacer plastia mitral. Y estas cuerdas tendinosas pueden ir agarradas al borde de la valva, que se llaman cuerdas de primer orden, a la mitad de la válvula, cuerdas de segundo orden, y a diferentes otras partes de la válvula se llaman cuerdas de tercer orden. Es importante conocerlas porque estas cuerdas también pueden ser afectadas por patología. Entonces, hoy por hoy, si una cuerda se elonga, es decir, si se pone muy larga porque el tejido del cual está compuesta se estira, o si la cuerda se rompe, existen técnicas quirúrgicas para fabricar o producir o crear neocuerdas. Y recordar, ya desde el punto de vista de fisiología, en diástole, estas cuerditas se traccionan hacia abajo, permite que la sangre entre. En sístole, el diámetro del anillo se disminuye por y los músculos papilares al contraerse se acercan permitiendo el cierre de la válvula. Recuerden, qué pena, aquí en esta diapositiva, que los músculos papilares son dos, el anterolateral y el inferior. El anterolateral recibe irrigación tanto de la coronaria izquierda como de la coronaria derecha. Es decir, si hay un infarto del lado izquierdo, tiene suplencia del lado derecho, suplencia sanguínea. En cambio, el músculo papilar posterior o postero inferior solamente recibe irrigación aquí terminal de la descendente. Mírenla. Solamente recibe una arterita habitualmente rama de la coronaria derecha o terminal de la circunfleja. Entonces, cuando hay infartos posteriores o inferiores como oclusión de la coronaria derecha u oclusión de la circunfleja, este musculito papilar postero inferior está muy mal defendido de la isquemia, porque está irrigado por una sola ramita terminal. Entonces, si tenemos un infarto de esta zona, por ejemplo, si se tapó la arteria aquí, este músculo se necrosa, se rompe y hace insuficiencia mitral. La ruptura del músculo papilar casi siempre es del músculo papilar postero inferior y es un evento clínico bien grave.
Y estas son todas las estructuras que pasan vecinas al anillo mitral. ¿Qué pasa vecino? Pasa vecino la válvula aórtica. O sea, recuerden lo que les decía, la continuidad mitro-aórtica. Y la cortina, el trígono fibroso que ocurre acá. Luego, en esta zona de acá, en el lado izquierdo, sobre la comisura anterolateral, perdón, sobre la comisura posterior inferior, vamos a tener la arteria circunfleja, el seno venoso, el haz de His. Todas estas estructuras se pueden lesionar si el cirujano no conoce bien la anatomía. Esa es la importancia y por eso quería como repasarles muy, muy rápidamente la parte de anatomía quirúrgica aplicada. Hasta ahí vamos bien, preguntas, dudas. Doctor, yo le iba a preguntar si Claro. esa misma, digamos, como esa curvatura en silla de montar que nos mostró la válvula, siempre se mantiene, o sea, siempre va a estar en esa forma o ella cambia. Habitualmente se mantiene. ¿Cuándo se pierde? Se pierde, por ejemplo, en la cardiopatía dilatada. En la cardiopatía dilatada, esta distancia antero-posterior se aumenta muchísimo y tiende a aplanarse. Entonces, hay enfermedades, especialmente las de tipo funcional, que alteran la forma porque traccionan el anillo, afectan el anillo. Básicamente, en las funcionales se altera más. Pero digamos, no hay un paciente que nazca con el No, anillo, no sé, de otra manera. no, no, no. No, la forma del anillo es muy constante, o sea, realmente es muy, muy constante, se afecta solo por enfermedades, pero más que todo del ventrículo, que como el ventrículo se agranda, tracciona completamente el anillo y el anillo se deforma. Gracias, doctor. De hecho, por ejemplo, que me regreso una gotica, a ver si lo encuentro, ya no la encontré. Acá, cuando ocurre un infarto, ¿verdad? Se fibrosa esto y se tracciona. Ya se ha demostrado que el sitio que más se tracciona, el sitio que más se tracciona en los infartos es este. Déjeme un segunditico. Es este, el sitio que más se tracciona. Entonces, al traccionarse, hunde esta valvita, un DP3. Entonces, tú vas a encontrar la valva perfecta, pero este pedazo del anillo y de la valva traccionado hacia adentro. Entonces, encuentras aquí que pierde un chorrito de agua por acá. Entonces, si hay enfermedades que le dañan la forma. Hasta ahí vamos. ¿Hay alguna pregunta de anatomía o de fisiología de eso? Al parecer no, doctor. Bueno, entonces continuamos. No les voy a dar clase de cirugía ni me interesa cirugía, sino que me interesa que sepan cuáles son las posibilidades de cosas para hacer en cirugía, ¿vale? Entonces, se utiliza un instrumental especial. La cirugía, ahorita vamos a ver por dónde se hace. La idea es posicionar estos separadores muy bien posicionaditos. La incisión, lo clásico es una esternotomía, es decir, abrir el esternón por la línea media. Ese esternón uno lo puede abrir completo, lo puedes abrir parcial, puedes abrir solamente la mitad superior como una J, miren acá, como una J. Hay otros que abren la mitad inferior también como una J. O yo vengo haciendo desde hace casi 10 años lo que se llama mínimamente invasiva, que es acceder al corazón por aquí, por una toracotomía y entra uno directo. Y con eso evitamos abrir el esternón. Entonces, esta es la forma como se accede al corazón. Una vez que hemos hecho la esternotomía, vamos a colocar estas estructuras que se llaman cánulas. Entonces ponemos una cánula en la vena cava superior, una cánula en la vena cava inferior, de ahí sacamos la sangre. Esa sangre sin oxígeno va a una máquina que se llama máquina de circulación extracorpórea. La máquina la oxigena y la devuelve ya con oxígeno y con presión a través de un motor, de una bomba, y entra aquí a la aorta. Entonces ahí eso se llama circulación extracorpórea. Luego, la cirugía hay que hacerla con el corazón detenido. Para que se detenga, ponemos aquí con esta agujita, ponemos una sustancia que se llama cardioplegia, que sirve para parar el corazón. ¿Cómo hacemos para que pare? Vamos a poner una pinza aquí en este sitio de la aorta, clampeamos o pinzamos la aorta y le damos la sustancia cardioplegia para que el corazón se detenga. Una vez que el corazón se detiene, abrimos la aurícula izquierda y empezamos a explorar. Eso es muy, muy rápidamente lo que se hace en cirugía, ¿vale? Entonces,
Aquí estamos, por ejemplo, en este caso, estamos abriendo directamente la aurícula izquierda en el abordaje en que les dije. Entonces ponemos una serie de separadores y empezamos a mirar la válvula. Fíjense que aquí, esto es un diagrama, no es una foto, es un diagrama, pero aquí ven la valva anterior, ven la valva posterior y miren que se ven cuerditas rotas, ¿sí las ven? Entonces, esta fase se llama fase de inspección o análisis de la válvula, para saber exactamente qué tipo de enfermedad tiene. Hay otra posibilidad también que es diferente y es muy buena, que no es entrar directamente por la aurícula izquierda, sino que uno entra por la aurícula derecha. Entonces, abres la aurícula derecha y te vas al septum interauricular. Abres el septum interauricular y ya entras a la aurícula izquierda y vuelves a ver lo mismo. La exposición es realmente buena. Uno es abordaje por la aurícula izquierda y el otro es abordaje a través del septum, es un abordaje transeptal. Entonces, vamos, dos palabras del cambio valvular mitral. Entonces, cuando uno hace un cambio valvular mitral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitar una válvula y poner una válvula protésica, una prótesis valvular. Hay dos tipos de prótesis, ahorita las vamos a ver. ¿Qué concepto es súper importante? Que eso es relativamente nuevo. Antes, hace muchos años, agarrábamos y quitábamos toda la válvula. Entonces quitábamos la válvula, las cuerdas, quitábamos absolutamente todo y se implantaba la válvula nueva. Hoy por hoy, ¿qué se ha demostrado? Que esa técnica no es buena, porque si uno corta todo, si cortas los músculos papelares y si cortas todas las válvulas, el corazón funciona como les decía yo, como un complejo, entonces pierde sustento, pierde soporte. Entonces, esos pacientes a los que uno les quita todo, hacen más falla ventricular posoperatoria. Entonces, hoy por hoy, este concepto, preservación del aparato subvalvular, que espero que les quede claro, hay que hacerlo siempre que se piense en cambio valvular, hay que hacerlo. Entonces, estos son los diferentes tipos de válvulas. Válvulas mecánicas, válvulas biológicas. Fíjense que ya estos son fotos de cirugía, es la misma foto del diagrama que les mostré. Un abordaje transeptal, aquí ven la cánula arterial, la cánula venosa, y vemos la prótesis, implantando la prótesis aquí en lo que antes era el orificio mitral. Miren la prótesis implantada, prótesis mecánica y prótesis biológica. En general, esta cirugía de cambio valvular mitral en promedio tiene una mortalidad que va entre un 5 y un 8%, dependiendo del caso. La mayor parte de las series reportan alrededor del 5%. Si uno revisa la base americana, están alrededor del 5%. Y este es el otro tipo de válvulas. La otra válvula, la anterior, esta válvula es una válvula de metal, una aleación de metal, recubierta de una sustancia que se llama carbón pirolítico. Y eso lo que hace es que evita que se formen coágulos o trombos aquí en esta válvula. Con este tipo de válvulas duran toda la vida, pero el paciente tiene que tomar anticoagulación, que tiene sus riesgos en ciertas edades. Cuando el paciente no es candidato a esta válvula porque está muy viejito, porque tiene alguna contraindicación para la anticoagulación, ponemos estas válvulas que son válvulas sacadas de animales, pueden ser de cerditos o de vacas, y ese tejido del animal se monta en un anillo de Dacron y queda así, ¿vale? Entonces, válvulas biológicas, estas son válvulas de última generación. Las válvulas inicialmente eran así, o sea, se desperdiciaba mucho espacio, entonces el orificio efectivo de la válvula, de las válvulas viejas era esto. El tamaño real es esto, pero como estaban confeccionadas de una forma tal que se perdía todo este espacio, entonces la sangre solamente salía por este orificio que era mucho más pequeño que el orificio real. Las válvulas nuevas, miren cómo abren completamente, entonces permiten que la sangre fluya más libremente. ¿Hasta ahí vamos? Doctor, yo Sí, tengo una doctor. pregunta. Claro, díganme. ¿En qué ocasiones la intervención se hace a través de la aurícula derecha o a través de la izquierda? ¿Eso es como a criterio del cirujano o depende del paciente o qué? Sí, mucho depende de los gustos del cirujano y también depende del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad de la válvula tricúspide, que es bastante frecuente que estén las dos enfermedades al tiempo, tricúspide y mitral, entonces es mejor entrar a través del septum porque ve de una vez la válvula tricúspide. Te permite trabajar en las dos válvulas al tiempo.
En pacientes con aurícula izquierda muy pequeñita es mejor entrar a través del septum. Entonces, en general depende mucho como de con qué técnica se sienta confortable el cirujano. Las dos son buenas. En la izquierda tienes que traccionar un poco más para ver, en cambio que en la del transeptal traccionas un poco menos. Pero cualquiera de las dos técnicas es válida. Fíjense en estos diagramas, aquí está lo que les decía de la preservación del aparato subvalvular. Este es un dibujo que lo hizo un amigo. Aquí vemos, se preservó parte de la válvula y se preservaron las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Y se hizo el cambio de válvula. Entonces ahí estamos reimplantando, haciendo que se remodele el corazoncito. Doctor, pero solo se pueden reimplantar las cuerdas tendinosas a las válvulas Puedes reimplantar biológicas, a prácticamente las todo. mecánicas o a las máquinas también se reimplantan. ¿Cómo que qué pena? Ok. Te interrumpí. No, 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 señor, no. ¿Cómo? Espera, que no entendí la pregunta. Ah, ok, que si se le pueden implantar las cuerdas tendinosas a las válvulas mecánicas o solo a las biológicas. No, independiente del tipo de válvula. La idea es que cualquier válvula que tú implantes, preserves en la medida de lo posible la mayor cantidad posible para que, como esto sostiene al corazón, para que el corazón no pierda ese sustento. ¿Vale? Listo, doctor, gracias. Luego, entonces, esa es la posibilidad más agresiva, cambiar la válvula, que era lo que se hacía antes. Esa era la técnica, la más clásica, la más rápida, en la que el paciente en general le va bien, la más fácil de hacer porque las válvulas siempre funcionan, inicialmente por lo menos. Y desde hace ya bastantes años, desde la década de los 80, ustedes ni siquiera habían nacido, un doctor en Francia que se llama Alain Carpentier inventó esta cosa que se llama plastia valvular mitral. O sea, él no lo inventó, pero fue uno de los pioneros en eso. ¿Qué quiere decir eso? En vez de quitar la válvula, la idea es arreglar el pedazo que esté dañado si se puede. Entonces, ¿para eso qué depende? Que el cirujano haga un buen análisis de la válvula. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta es una ecografía. Aquí a la izquierda es una ecografía. Entonces, tú en ecografía vas a mirar esto que se ve aquí amarillo. Esto es ventrículo, esto es aurícula. ¿Sí se logra entender o estoy demasiado... ¿Se logra entender ahí? Sí. Sí, señor, yo creo que sí. ¿Hay alguno que no entiende y le explicamos rápido? Esto es aurícula izquierda. Si no, me interrumpen sin pena. Esto es aurícula izquierda, esto es ventrículo izquierdo y esto blanquito aquí es la válvula mitral. ¿La ven? Válvula mitral. Esto debería estarse moviendo, pero preferir traerles una foto. Entonces, en sístole, ustedes ven que ese chorro sale hacia atrás, el chorro de insuficiencia mitral. Ese chorro puede salir así como en esta foto por el centro, pero también puede salir por un ladito, por otro ladito, pueden ser varios chorros, ¿ya? Entonces, el ecografista tiene dos obligaciones. Una, me tiene que definir qué tan severo es ese chorro, hasta dónde va a llegar ese chorro, qué tanto es la magnitud. Eso hay unas mediciones que ahorita las vamos a ver, miden el tamaño de esto, miden el área, miden hasta dónde llega. Recuerden que aquí están las venas pulmonares. Si este chorro es muy fuerte, se mete hacia las venas pulmonares. Entonces, eso se llama determinar la severidad. Entonces, el ecografista me dice a mí si es una insuficiencia leve, moderada o severa. No solamente me tiene que decir eso, sino cuál es el mecanismo de la insuficiencia. El doctor Carpentier, la gran contribución fue eso. Inventó una clasificación que se llama clasificación de Carpentier, que le permite al cirujano y al clínico saber dónde está la enfermedad y cómo es la enfermedad. Entonces la clasifica tipo 1, tipo 2, tipo 3A y tipo 3B. Entonces, para no hacérselas tan enredadas, se llama así clasificación de Carpentier. La tipo 1, el chorro es puro central. Uno encuentra una válvula sana con un chorro central, como este caso. Una válvula que se ve bien bonita y el chorro es puro, puro, puro central. Eso cuando se ve, por ejemplo, en la cardiopatía dilatada. En la tipo 2 es prolapso de la válvula. Fíjense aquí cómo la válvula está completamente suelta. Eso se ve en las rupturas de cuerdas, en los infartos que rompen el músculo papilar. La tipo 3 es lo contrario, es cuando hay un infarto y se tracciona esto.
Entonces tracciona uno de las dos. Y la tipo 3B es como la fiebre reumática que se pega a una de las válvulas. Entonces, esto es una clasificación que es muy específica. Simplemente quiero que la conozcan porque le permite al cirujano saber qué es lo que está dañando la válvula y para cada tipo de clasificación hay una técnica quirúrgica diferente. Entonces, ¿qué ha demostrado la plástica mitral? Que con el tiempo los volúmenes ventriculares disminuyen, después de la cirugía mejoran, disminuyen y la fracción de eyección mejora. Para hacer eso se necesitan unos anillos que lo que van a hacer es tratar de reformar la forma inicial del anillo mitral. En una época se creía que solo se dilataba la parte posterior del anillo mitral, entonces al principio eh, se utilizaron mucho estas bandas que lo que hacían era reforzar el anillo posterior. Luego salieron con que no, que el anillo tenía que ser flexible porque la naturaleza es flexible. Luego dijeron que no, que el flexible no era bueno porque no reformaba, entonces sacaron los anillos semiflexibles. Después las casas comerciales sacaron anillos rígidos. Bueno, fueron cambiando a diferentes modelos. Y hoy por hoy, la pregunta que me hacía Daniel, hoy por hoy, fíjense, los anillos de última generación son tridimensionales, tienen esta forma como una parte más alta que la otra, ¿vale? Y hay infinidad de modelos, infinidad para cada tipo de enfermedad, hay un modelo diferente, tratando de recrear como el anillo mitral normal. Y luego hay una cantidad de técnicas quirúrgicas que te permiten corregir cada tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, ya les había dicho que P2, o sea, la parte posterior central de la válvula, es la que más se afecta. Entonces, ¿una técnica que es? Pues cortar el aparato dañado, como aquí, lo cortas un cuadradito y después pegas P1 con P3. Esa técnica se llama cuadrantectomía. Siempre que uno hace una plastia hay que reforzarla con un anillo. Entonces uno hace lo que llaman cuadrantectomía y encima de esto se le pone un anillo para reforzar. Esta es la técnica más utilizada, más utilizada y tiene una duración en el tiempo, pero excelente. Así es, esa es la forma como medimos los anillos, la forma como los ponemos y este es el anillo. Entonces, una vez que ya uno arregló la válvula, se pone el anillo y el anillo lo que hace es como volver a darle la geometría normal para que las valvas coapten. Pero los cirujanos no solamente intervenimos las valvas y el anillo. Como les decía antes, si uno ve las cuerdas tendinosas así elongaditas o rotas, tenemos aparaticos que nos permiten medir y poner cuerdas nuevas. Estas cuerdas se hacen con materiales especiales, se hacen con PTFE. Bueno, hay diferentes materiales que le permiten a uno hacer neocuerdas. Entonces, fíjense la versatilidad de la cirugía. Yo no estoy tratando solamente una partecita de la enfermedad, sino que estoy tratando toda la enfermedad. Hay un doctor que se llama Alfieri, Octavio Alfieri, italiano. El doctor inventó una técnica, se las muestro acá. El doctor Alfieri puso un puntico. En los pacientes simplemente él llegaba y lo único que hacía era con un punto, agarraba esta valva con esta valva, un punto aquí en la mitad. Y se llamaba cirugía aquí. De aquí a aquí ponía un punto. Y con eso aproximaba las dos valvas, la anterior con la posterior. Eso se llama cirugía de Alfieri. Esa idea del cirujano Alfieri la tomaron recientemente y es lo que hace el MitraClip. Une la valva anterior con la valva posterior. El MitraClip lo que hace es recrear la técnica de Alfieri, la técnica quirúrgica de Alfieri. Es la versión de hemodinamia de una técnica quirúrgica. ¿Cuál es el problema? Que siempre, si uno no le pone anillo, el anillo se sigue dilatando, entonces la posibilidad de que vuelvas a reproducir la insuficiencia es alta. ¿Ahí vamos? Creo que sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, estas son las neocuerdas, mira. Son una sutura, medimos exactamente, entonces ya yo sé que necesito unas cuerdas de tantos milímetros, yo mido de aquí a acá y sé que necesito cuerdas de 14, de 15, de 20 milímetros, las fabrico y las pego. Y ya con eso soluciono el problema. Entonces, desde el punto de vista de cirugía,
podemos tratar casi que todos los niveles de la válvula. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer plastia o debo hacer cambio? Pues la plastia es mucho más difícil. Lo ideal es hacer plastia, pero uno tiene que hacer lo que le produzca buenos resultados. Si quieren, vamos muy rápidamente a ver cuándo se indica la cirugía, que me parece súper importante para ustedes. No sé si quieren que sigamos o paramos. No, seguir. ¿Listo? Entonces, a manera muy grande, simplemente como manera de llevárselo como mensaje para la casa. Una insuficiencia mitral aguda es sinónimo de shock cardiogénico y cirugía urgente. ¿Vale? Insuficiencia mitral aguda, sinónimo de cirugía urgente porque el paciente está en edema de pulmón. Insuficiencia crónica en el paciente sin síntomas, en general es tratamiento médico. Y en el paciente con síntomas, en general es cirugía. Eso que suena tan bonito ya se empieza a poner un poco más complejo. Entonces, esta es la misma diapositiva de hace un rato. Y estos son los parámetros que mide el ecografista. Todos estos parámetros. Vena contracta, orificio regurgitante, volumen regurgitante y porcentaje. ¿Qué quiere decir todo eso? Vena contracta, miden de aquí a acá. El chorro, miden el chorrito. El orificio, entonces ya no lo ponen en ese plano, sino que van a medir, como eso es tridimensional, miden el área, porque es un cilindro, es un chorro, entonces miden el área. El volumen regurgitante agarra y por el computador del aparato delinean esto y calculan qué volumen hay ahí. Y el porcentaje de regurgitación se refiere a de toda la aurícula, del 100% de la aurícula, este chorro, qué porcentaje ocupa. Con base en estos parámetros ecocardiográficos, uno calcula la severidad. Entonces, cuando uno empieza a hablar de valvulopatías, hoy por hoy, esto lo pueden leer en las guías de manejo de válvula, de enfermedad valvular. Hoy por hoy uno habla de estadios, estadio A, B, C y D. Entonces, ¿qué quiere decir estos estadios? El estadio D es el sintomático, sintomático con insuficiencia mitral severa, es el peor. Estadio C es el insuficiencia mitral severa, pero todavía no ha hecho síntomas. El estadio B todavía no ha llegado a severa y en el A tienes una patología, pero ni siquiera se ha manifestado. Entonces, por ejemplo, tienes un prolapso mitral, pero todavía no se ha manifestado. Entonces, siempre que uno reporta una insuficiencia de cualquier válvula, pero sobre todo de la mitral, uno dice, paciente con insuficiencia mitral, estadio tal. Estadio C es el asintomático severo y el estadio D el sintomático severo. Entonces, ¿cómo definen la severidad? Pues no es el momento, sino se lo leen aquí en ese artículo que es las guías europeas para el manejo de válvulas. Si quieren, después les mando la bibliografía. Ahí están claramente los parámetros. Entonces son la vena contracta mayor de 0,7, volumen mayor de 60, fracción de regurgitación mayor de 50 y el ero mayor de... Esto, que no pretendo que se lo aprendan ahora en la charla, simplemente les permite a uno decir es severa y si tiene síntomas o si no tiene síntomas o si tiene síntomas. Una vez que tú clasificas al paciente allí, dependiendo del estadio, entonces tú dices, por ejemplo, es un paciente sintomático con insuficiencia severa. Entonces ya comienzas a pensar cuál es la mejor opción de manejo. Y la mejor opción de manejo, de nuevo, la tienen las guías. Entonces las guías tienen dos tipos de indicaciones. Las indicaciones, estas primeras que vamos a hablar, son para la insuficiencia mitral primaria y las otras son para la insuficiencia mitral secundaria. Entonces, hay algunas guías que son, algunas indicaciones que son clase 1, que son las que uno tiene que aprenderse, que son las que no tienen duda. Entonces, fíjense, por ejemplo, estas tres primeras. Paciente sintomático con insuficiencia mitral severa, la intervención de la válvula mitral es recomendada. O sea, paciente con síntomas y con insuficiencia severa. No hay duda, hay que llevarlo a intervención. El paciente asintomático con insuficiencia mitral severa y disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el ventrículo comenzó a dañarse, ya la fracción de eyección comenzó a caer o comenzó a dilatarse. Es un estadio C. Estos pacientes, a pesar de estar asintomáticos, si uno no les hace nada, el corazón termina dañándose. Entonces,
en el síntoma severo o en el sin síntomas severo con indicios de que el corazón se está dañando, tienen clara indicación de cirugía. Fíjense esta, pacientes con insuficiencia mitral primaria severa en quien la cirugía está indicada, el reparo valvular mitral es recomendado sobre el reemplazo. O sea, siempre que uno pueda, debería tratar de hacerse una plastia mitral. Entonces, no pretendo que se los aprendan así de letra, simplemente es en la parte de concepto. Un paciente sintomático severo va a cirugía, asintomático con signos de disfunción del ventrículo va a cirugía. Si lo llevas a cirugía, es mejor hacer plastia que cambio, ¿vale? Eso en cuanto a las indicaciones tipo 1. Estamos hablando de insuficiencia mitral primaria, que es cuando la válvula per se está dañada. Aquí quería mostrarles, a ver si lo logro encontrar, esta indicación. Fíjense en esta. Fíjense esta que dice 2A. 2A. Paciente severamente sintomático en clase funcional 3-4, insuficiencia mitral severa con alto riesgo quirúrgico. En ese momento, en insuficiencia mitral primaria, es donde podría estar indicado el Mitraclip. Esto da para, el Mitraclip complementa el tratamiento. No es que sea una pelea entre cirugía y hemodinamia, ni mucho menos. No da para una pelea porque el Mitraclip está como indicado en este grupo de pacientes. Riesgo quirúrgico prohibitivo cuando el paciente eh, está muy sintomático y cuando no es candidato a cirugía por ese riesgo tan alto. Entonces, en esos casos se podría pensar en Mitraclip, pero miren el nivel de indicación. No es nivel 1 como acá, sino es un nivel recién 2A. Entonces, de nuevo, esto está muy fácil de leerse en las guías, muy fácil de leerse en las guías. Eh, Cuando estén más adelante, sí hay que estudiárselo ya en detalle, pero en este nivel de formación es mejor que tengan como el concepto. Entonces, si tenemos una insuficiencia mitral primaria, vamos a determinar la severidad y los síntomas. Entonces, si es severa y la severidad la determinamos por estos parámetros, vena contracta, volumen mayor de 60, fracción de regurgitación mayor de 50. Entonces, si es severa, miramos a ver si tiene síntomas o no tiene síntomas. Entonces, si es severa con síntomas, fíjense, pum, cirugía como indicación clase 1. Clase 1. Ahora, si el paciente tiene un riesgo prohibitivo, se podría ofrecer MitraClip o una técnica con catéter, pero con una indicación bastante menos fuerte, una indicación, em, una indicación apenas 2A. Ay, 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 ahí no sé qué dice. ¿Vale? Entonces acá, una indicación 2A. Ahora, por otro lado, si no tiene síntomas, si el paciente está asintomático, vamos a revisar cómo está la función del corazoncito. Entonces, si el corazón uno ve que empezó a caerle la fracción de eyección o que empezó a dilatarse, va para cirugía. ¿Con qué tipo de indicación? Clase 1. Fíjense, clase 1. O sea, para insuficiencia mitral primaria es mucho más fuerte la indicación para cirugía con indicación clase 1. O sea, insuficiencia primaria es más sinónimo de cirugía. Ahora, si no tiene síntomas, o sea, un paciente asintomático y el corazoncito está bueno, la fracción de eyección está buena y no se ha dilatado, entonces uno tiene estas dos posibilidades. Si estás en un centro donde se opera mucha válvula mitral y tú le puedes ofrecer con 95% de probabilidad que le vas a arreglar la válvula y con una mortalidad del 1%, estos pacientes asintomáticos con corazón bueno en un centro experto pueden ser llevados a cirugía. ¿Vale? Y por otro lado, esperas a que progrese la enfermedad, que esto es como una técnica de conducta expectante. Eso es la insuficiencia mitral primaria. En la secundaria, esto es lo que me interesa, en la secundaria, que son la cardiopatía dilatada y la isquémica, básicamente, ¿qué hacemos? Ponemos full tratamiento médico guiado por guías. Es decir, si uno lo tiene
con full tratamiento médico y la insuficiencia sigue siendo severa, si la insuficiencia sigue siendo severa, si el paciente lo tienes que llevar a cirugía para operarle las coronarias, tú le haces de una vez la mitral con una indicación 2A. Por otro lado, si tú tienes el paciente con insuficiencia mitral secundaria, severa, con manejo médico óptimo, si la fracción de eyección es mala, ya se le bajó del 50%, fíjense, con una fracción de eyección del 20 al 50%, iría para MitraClip. O sea, el MitraClip está reservado básicamente para este brazo de acá. Básicamente para el brazo en el cual está secundaria, una insuficiencia mitral secundaria, con tratamiento médico severa, con síntomas y con fracción de eyección baja y un ventrículo que esté dilatado, pero no tanto. Entonces, básicamente, digamos que eso es lo que pienso yo que podríamos aprovechar de las guías. Esas guías hay que leérselas, son largas, son aburriditas, pero quería como darles esos conceptos de qué es lo que podemos hacer en cirugía y a un modo muy grande mostrarles cuándo sirve la cirugía y cuándo sirve el MitraClip. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda? Doctor, qué pena. Digamos más específicamente lo que está hablando de la toracotomía, igual se ponen los separadores, o sea, ¿cómo es esa técnica de entrar como entre las costillas? A ver, lástima que no la tengo acá. Otro día se las muestro si quieres, es muy bonita, es una técnica súper bonita. Ya en Cobos hicimos la primera, yo estoy haciéndola hace como 10 años. Lo que hacemos es que canulamos al paciente por la piernita, a través de la arteria y la vena femoral. Lo canulamos por arteria y vena femoral y luego hacemos una mini toracotomía. Y a través de la mini toracotomía, una toracotomía como de entre 5 y 7 centímetros, y a través de eso accedemos al corazón. Eso lo podemos hacer con visión directa o lo podemos hacer con robot. En Colombia ya hemos hecho unas 5 cirugías de esas por robot. Y tiene la ventaja grande que evitas la esternotomía, o sea, te evitas la posibilidad de mediastinitis, disminuyes el sangrado. Para las mujeres es perfecta porque la cicatriz queda muy escondida, entonces es una técnica muy chévere. Listo, muchas gracias. Me, Muchachos, me ¿alguna interesa otra que quede pregunta? como muy claro la parte grosa de cómo clasificar. O sea, cuando tienes un paciente, clasificar bien lo de los estadios A, B, C y D, pensar en si la insuficiencia mitral es primaria o secundaria, que si es primaria casi siempre va para cirugía, si es secundaria va para manejo médico, y un porcentaje muy bajito de pacientes terminan en cirugía o en MitraClip. ¿Vale? Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, Mari. ¿Y ese paciente que tiene esa fracción de eyección menor al 20%, entonces el clip no le sirve? El clip no le mejora la función ventricular, ¿verdad? O sea, el clip que te permite como que el cardiólogo lo pueda manejar más fácil con manejo de falla cardíaca. Pero ese paciente con una función tan deteriorada, su probabilidad de sobrevida es bien bajita. Entonces, muchos de esos pacientes, dependiendo de la edad, entran a un programa de trasplante cardíaco. Entonces, sirve como para mejorar síntomas un poquito en pacientes muy añosos, si no es candidato. Pero si es un paciente joven, uno tiene siempre que tener como en mente la posibilidad de trasplantarlo. Cuando un paciente con cardiopatía dilatada hace insuficiencia mitral, se vuelve muy difícil de manejar, muy, muy difícil. Tú le pones todas las drogas que quieras y sigue con disnea, sigue con disminución de la clase funcional. Entonces, cuando tú le haces MitraClip, se le mejora la clase funcional y hace que el cardiólogo pueda manejarlo más fácil. Listo, creo que no hay más preguntas entonces. La próxima vez que tengan un paciente con mitral, mírenlo bien, tóquenlo bien, auscúltenlo bien, oigan los ruidos, oigan el primer, el segundo ruido y traten de mentalmente hacer como el algoritmo que traté de mostrarles, tratar de mirar
¿Es primaria, es secundaria? ¿Cuáles son las opciones? Ese es como mi mejor consejo, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Bueno, no, con mucho gusto. Listo. Nos veremos entonces las próximas sesiones. Muchísimas gracias, doctor, y gracias, muchachos, por el tiempo. Bueno, un placer, que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Chao, con mucho gusto. Cuando quieran preguntar, con gusto. Mil gracias. Vale.